¿Cómo están ustedes? Nuevamente los saludamos con el gusto de siempre, porque el derecho familiar llegue a su hogar, lleguen los conocimientos de vanguardia, y como les prometimos la semana pasada, hoy vamos a hacer la segunda parte del programa La eutanasia y las familias mexicanas. Decíamos que es importante centrar los conceptos médicos y jurídicos, sociológicos, científicos, porque este es un problema latente en la sociedad a nivel internacional. Hay lugares donde evidentemente esto se permite. Ad libitum, en México tenemos impedimentos jurídicos que mencionamos con ustedes anteriormente. Yo le pediría al maestro Raúl Carancay Rivas que retomáramos estas cuestiones que dejamos pendientes, porque en síntesis, maestro, de lo que dijimos en el anterior programa, a mí me hubiera gustado mucho escuchar tu opinión para que las personas que nos honran viéndonos sepan qué pueden hacer en un momento dado frente a esta gran problemática. Tú, como siempre, con tu sabiduría, traías a colación otras de las obras del maestro Jiménez de Azúa, un clásico del derecho penal, este señor español, que tanto ha aportado, y se hablaba de estas tribunales de eutanasia, etcétera. Entonces, en concreto, ¿qué le podríamos decir a las familias mexicanas frente a esta gran problemática? Porque es evidente que somos, como bien lo decía también el maestro Ortiz Quesada, un pueblo que le rendimos culto a la muerte y a la vida. Probablemente México sea uno de los países donde con más amplitud la muerte se ve desde diferentes puntos de vista. Tenemos ritos, tenemos días especiales diferentes a muchos otros lugares del mundo, y por ello creo que es importante que el maestro Carancá nos hable en este caso de qué les sugerimos a las familias mexicanas frente a esta gran problemática, maestro. Sí, querido amigo, yo lo veo así. La familia es un componente en el que se manifiestan diversos factores de muy variada y rica naturaleza, pero se supone que debe presidir el altruismo, la solidaridad familiar. Sin embargo, desde la conformación de la pareja, según Jean Rostand, son dos corrientes que chocan y que tratan de fundirse en una unidad, lo cual es dificilísimo, mas no imposible, pero desde la conformación de la pareja, cada quien quiere reafirmar su ser dentro de un contexto que podría yo identificar con el egoísmo. En este sentido, por un lado, el altruismo, imprescindible, solidaridad familiar; por el otro lado, el egoísmo, que es un componente, si no fundamental, pues es un componente que está presente siempre en la familia. Uno de los cónyuges egoístas, uno de los hijos egoísta, es decir, corresponde a la afirmación del ser, a la individualidad. Alguien ha dicho que para desprenderse del seno familiar y manifestar su propia personalidad, pero es otro asunto. Entonces, yo recomendaría, como dijo el maestro Ortiz Quesada en la última mesa redonda en la que participamos, cuando emitió sus juicios finales sobre el asunto, yo recomendaría que prevaleciera el altruismo, la solidaridad familiar, lo que él llamó amor, totalmente de acuerdo. En estas condiciones, rechazar 100% la posibilidad de la eutanasia activa, ni pensar en ella. Y en cuanto a la pasiva, ubicarla en el estricto perímetro del altruismo, de la piedad, del amor, es decir, que ya no sufra, ya no haga nada, dejemos que la voluntad de Dios, como se dice, se manifieste en el momento en el que así se determine. Yo creo que esto no riñe con nuestra cultura. Tú has hablado, y el maestro también, de cómo el tema de la muerte, tánatos, persiste de distinta manera, bajo distintos matices, en muy diversas y ricas culturas. Por ejemplo, los griegos consideraban, si la memoria no me traiciona, recordando a Platón, que los suicidas eran héroes, eran semidioses. ¿Por qué? Porque tenían la potestad, la fuerza, la facultad de cortar el hilo de la vida cuando así lo decidieran.
Durkheim, uno de los más agudos pensadores de su tiempo, tiene un libro fascinante sobre el suicidio, donde subdivide el suicidio por egoísmo, el suicidio por amor, el suicidio por necesidad. Entonces, al final de cuentas, evocando el libro del que tú hablabas, de Jiménez de Azúa, y la fórmula que en la mesa redonda anterior me permití presentar ante ustedes, habría que pensar muy seriamente en el perdón judicial, es decir, que el perdón esté presente, que la eutanasia se legisle y que predomine el amor, lo que el maestro Ortiz Quesada llamó amor, coincidiendo con él plenamente, y que en un sentido sociológico podríamos identificar con el altruismo, de tal manera, repito, que siempre se deseche la eutanasia activa, ni pensar en ella, y la pasiva, pues en el orden de ideas que he manifestado, dejar al paciente que muera con tranquilidad y cuando lo determine la voluntad de Dios, si podemos hablar así, y no prolongar artificialmente una vida que ya no sería vida. La vida artificial no es vida en ningún sentido, incluso aunque se tengan 20 años, 30 años y se esté en la madurez de la existencia, si hay artificialidad, no hay vida. Consecuentemente, menos la debe haber en la etapa final, en la culminación de esta experiencia prodigiosa que es la vida, que es la muerte. Es como yo lo veo en principio. Extraordinario, como siempre, maestro, y seguramente que las personas que nos honran viéndonos disfrutan tanto como nosotros esas reflexiones. Y yo quisiera pedirle al maestro Ortiz Quesada una reflexión, porque me ha dejado muy impresionado, doctor, y es muy respetable su opinión, que usted en ninguna circunstancia llegaría a ser un sujeto activo de la eutanasia. Muy importante. La ley tiene supuestos, por ejemplo, como este del 166 bis, la Ley General de Salud, que dice: en casos de urgencia médica y que exista incapacidad del enfermo en situación terminal para expresar su consentimiento y en ausencia de familiares, representante legal, tutor o persona de confianza, si no hay nada, la decisión de aplicar un procedimiento médico, quirúrgico o tratamiento necesario será tomada por el médico especialista o por el comité de bioética de la institución. Este es un supuesto terrible, porque habla del médico. Por supuesto, se ha manejado también negarse por una cuestión de conciencia y demás, y la opinión de usted es muy respetable, usted como médico, como humanista. Pero en este supuesto, ¿qué se va a hacer? La ley dice que hay que tomar una decisión. Claro. Depende mucho del caso. Afortunadamente tenemos en los hospitales importantes comités de bioética, que son multidisciplinarios. Y cada caso tiene que analizarse en particular, que es de alguna manera lo que ha venido señalando el doctor Raúl Carranca Rivas, y que tiene mucho que ver con este perdón judicial. Porque legislar así, no creo que, sobre todo en un caso de una eutanasia, que es fácil hacer ese tipo de generalidades. En esos casos se toma en consideración el comité de bioética de los hospitales. Lo que tenemos que hacer es fortalecer los comités de bioética en los hospitales y fortalecer la vinculación leyes-medicina, o derecho y medicina, o jurisprudencia y medicina, porque es justamente este tipo de situaciones, la eutanasia, el aborto, etcétera, que están requiriendo cada vez más la participación multidisciplinaria de todos nosotros. Entonces, esta Ley General de Salud, que habla de estas hipótesis, tendría que ser objeto de una revisión formal, en serio, con expertos, con juristas, médicos como usted, como el maestro Carranca. Déjeme que le diga una cosa, lamentablemente, y tanto Raúl como yo hemos estado en grupos pues con diversas tendencias políticas,
Y todos los que escriben estas leyes o estas tendencias políticas de sí a la eutanasia o no a la eutanasia, no son médicos practicantes, no son gentes que hayan estado y que hayan visto cómo muere un paciente. La realidad. La realidad, mire, yo he tenido pacientes, me acuerdo muy bien de pacientes que he operado del riñón por un cáncer y que han evolucionado. Muy contento estaba yo porque ya no se había vuelto a presentar el cáncer, se volvió a presentar con los años. Y yo he terminado llorando con el paciente, sentado, viéndolo morir. Yo ya no podía hacer nada, pero el paciente únicamente me hablaba a mí porque yo era su único contacto con la vida. Entonces, cuando un paciente se muere, uno termina mal, aunque uno haya querido hacer lo más que se pueda. Todo cirujano que se le muere un paciente en la sala de operaciones dura mal por 2, 3 semanas, ni siquiera comemos. Es decir, no es tan fácil. La gente que hace todas estas leyes, opina todas estas cosas, no son médicos actuantes ni han visto morir a las personas. Ver morir a una persona voluntario o involuntariamente, aun cuando uno se oponga, oiga, es una cosa que verdaderamente es terrible. Debe ser. Lo más importante que hay en la vida es la muerte. No puede uno mirarla así tan fríamente. Bajo estas condiciones se debe proceder a la eutanasia. No. Esto hay que tomarlo con más respeto, consideración, tranquilidad, porque de lo contrario, pues no es nada más el ser humano, no es nada más la sociedad, es el propio médico el que está siendo afectado. Yo por eso no soy partidario de la eutanasia. Qué importante es escuchar, saber, como el doctor Ortiz Quesada lo acaba de señalar, y que los legisladores deberían acudir a las personas con esa experiencia. Es un tema tan importante que voy a ir a un corte, regreso con ustedes porque nos gustaría mucho, maestro Carrancay Rivas, escuchar tu opinión, porque esta del maestro Ortiz Quesada, que está llena de humanismo, de amor, de cariño, y además la misma expresión del maestro Ortiz Quesada de cómo se va a sentir el médico, y aquí yo lo haría extensivo todavía a la familia del médico, porque eso que él siente va a repercutir en su esposa, en sus hijos, cuando él llegue a su casa. Claro. Y entonces en realidad estamos en algo que va más allá del simple espíritu de la ley. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes en un momento. Ustedes ven, este segundo programa sobre la eutanasia llega inclusive a cuestiones dramáticas de la realidad. Esto que dice el doctor Ortiz Quesada supera la imaginación del más prolífico escritor o del legislador, que cree que en un escritorio puede hacer una ley divorciado de esa realidad. El maestro Carrancay Rivas seguramente, después de escuchar estas opiniones del maestro que a mí me dejan muy impresionado, tendrá algo que decirnos al respecto. Sí, comparto 100% lo que ha dicho el doctor Ortiz Quesada. Por asociación de ideas me lleva al terreno de la pena de muerte. Por eso un servidor, junto con otros muchos juristas y abogados, o como otros muchos juristas y abogados, soy enemigo acérrimo de la pena capital, porque es muy fácil escribir en la ley pena de muerte, pero ver morir a alguien es totalmente diferente. Yo creo que el maestro tiene la razón por muchas razones, el doctor Federico Ortiz Quesada, pero él me ha enseñado, lo recuerdo muy bien, el valor del juramento de Hipócrates.
ese filósofo y médico que vivió en la isla de Kos, si la memoria no me traiciona, aproximadamente 5 siglos antes de Cristo. Y ese juramento no solo es la ley de leyes del médico, sino que yo me atrevería a decir que va mucho más allá, es la ley de leyes de la vida, de lo que es el vivir. Y este juramento le impide al médico que, por ejemplo, llegue al terreno del aborto, otro tema complicadísimo, y que llegue al terreno de la eutanasia, de privar de la vida. El objeto del médico o de la medicina es reparar la salud averiada o salvar la vida, es la finalidad. Y la vida no se puede salvar ni se puede reparar la salud aniquilando la vida, haciendo que la vida desaparezca. Es una contradicción. Entonces, también un tema o algo importante al respecto es cómo logramos que el juramento de Hipócrates no le quite espacio a la ley emanada pues del legislador, porque se puede decir, tú tienes tu juramento de Hipócrates, pero mira, aquí está la ley que te obliga a esto y aquello, a lo de más allá, debe prevalecer la ley, pero claro, en cierto orden de ideas debe prevalecer, pero en el otro, para salvar la conciencia, precisamente a nivel del juramento del que hablo, existe esta figura admirable, creo que en varias ramas del derecho se da, pero fundamentalmente en derecho penal, la objeción de conciencia, que se equipara con la no exigibilidad de otra conducta. Es decir, como médico me niego a acatar, a tomar una resolución tan grave y tan delicada como es la de terminar con una vida ajena, porque mi conciencia me lo impide y no puedo asumir otra conducta más que esta. La objeción está reconocida en el Código Penal, en el artículo 15, en la fracción 9ª, en esta figura de no exigibilidad de otra conducta que manejó en su tiempo admirablemente este gran jurista que fue Edmundo Mesger. De tal suerte que sí considero que muy por encima de la ley está lo que yo pienso, lo que yo siento, mi emoción. No somos máquinas. Si la ley me quiere manejar como en un tablero, no diré de ajedrez, que lo respeto mucho, sino de damas chinas, pues la ley está totalmente equivocada. Esto es cuadricular la vida del hombre, limitarla, y eso es imposible, como dice Michel Foucault. La función de la ley es encauzar la vida del hombre hacia un bien superior, no delimitarla e impedir que esta vida avance. Yo así lo veo. Bueno, doctor Ortiz Quesada, esto va todavía más allá de lo que habíamos pensado, porque voy a tomar una frase de lo que acaba de decir el maestro Carrancá y otra de lo que asentaba el maestro Ortiz Quesada. Dice Raúl, con un dramatismo real, ver morir a una persona es grave. El médico, en la eutanasia, no va a ver, va a inducir. Entonces podría en un momento dado ahí haber esa acción o la omisión que antes decíamos, y que definitivamente quien ha elaborado estas leyes, quien ha elaborado estos preceptos, le falta eso que decía usted, un conocimiento real, una experiencia. Y bueno, aquí estamos en un foro abierto, en un foro muy importante, que seguramente legisladores, políticos, personas que se interesen por este tema, deberían de solicitar opiniones de, por ejemplo, de usted o del maestro Carrancá, que son fundamentales cuando se inician estas leyes para llegar a eso precisamente. Y de esto, como decía el maestro Carrancá, esta objeción de conciencia llega de alguna manera esta Ley General de Salud, y por ello en el artículo 166 bis 20 dice: el personal médico que por decisión propia deje de proporcionar cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación terminal o en casos que esté impedido para expresar su voluntad, el de su familia o persona de confianza, será sancionado conforme a lo establecido por las leyes aplicables. Es decir, hay contradicciones en la norma. Por un lado, al médico, que lo obligan, por otro, en que puede eximirse de esto, pero llegamos a la misma conclusión. Leyes divorciadas de la realidad no tienen ningún sentido. Sí, así es. Entonces, maestro Ortiz Quesada, es importante para que la
distinguida teleaudiencia tenga una orientación más práctica, que podamos hacerles algunas sugerencias que se dirijan a sus legisladores, a sus diputados, a sus senadores, para que no legislen al vapor. Claro. Que vengan, que sepan que en un momento dado se prohíbe, como dice expresamente la ley, la práctica de la eutanasia, porque en realidad este va a ser un homicidio por piedad, igualmente como el homicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal, como tú lo señalabas. Entonces, estamos así, en un callejón sin salida. Bueno, hasta Sí, cierto maestro. punto callejón sin salida, porque los legisladores legislan con una gran superficialidad. No hay entre los legisladores doctores en derecho como ustedes, no hay gente capaz, no hay pensadores, sino hay gente que llegó a su curul por una votación o una cuota de partido. Y no se dan cuenta de algo que es fundamental y que el doctor Raúl Carrancá ha señalado, pero soslayándolo, que es que la vida es sagrada. No hay cosa más sagrada que la vida. La vida del ser humano, la vida de un animal, la vida de una planta. Nosotros debemos respetarla profundamente. Y esto en nuestro país no se ha respetado. Y no nada más me refiero a la vida del ser humano, sino a la de un animal, a la de un perro, a la de un gato. La vida es sagrada y eso debemos cuidarlo profundamente. Miren ustedes, ¿cuántos millones de habitantes tiene el mundo? Se dice que 6.000, 8.000, 9.000 millones de habitantes. Nosotros tenemos en un eyaculado 90 millones o 3 de espermatozoides y la mujer tiene durante su vida 400.000 óvulos. Comiencen a hacer cálculos. Cuando nace una persona es verdaderamente un milagro. Así es. Es un milagro que nosotros estamos aquí, dentro de este millones de seres humanos que han existido. Tener la oportunidad de platicar ahorita entre nosotros con Raúl Carrancá, con el doctor Buitrón, es decir, verdaderamente es un privilegio que no se va a volver a dar. No, un programa como este no se va a volver a dar. Se dio por razones cósmicas, llamémosle. No, Pero, por la generosidad de usted y del maestro Carrancá, no, que siempre no. nos apoyan. Esa sí, es una realidad, pero, que hay que agradecer. pero somos seres excepcionales. Es un milagro que existamos y ese milagro no se puede borrar impunemente. Se está atentando no nada más contra la cultura, no nada más contra la religión, se está atentando contra una verdad universal, y al decir universal digo, me refiero al universo, lo que es todo. No se puede matar impunemente, no se puede desaparecer a un ser que ha costado tanto trabajo crearlo. No se puede, ya no nada más por razones religiosas, de suyo válidas, pero es que es impensable que un ser que costó tanto trabajo para estar aquí, ¿cuántos años le costó al doctor Buitrón estar aquí sentado? ¿Cuántos años de estudio, de experiencia, de vida, de sufrimiento, de felicidad, de amores, de desamores? Y finalmente está aquí y de repente decimos alegremente, tache, pues, qué barbaridad, estamos dejándote tomar en consideración la realidad del universo. Un físico que se llamó Blandino se puso a calcular matemáticamente cómo se daba el paso de la materia no viva a la materia viva. Y es tan difícil, se requería de un libro lleno de ceros, de 500 páginas, lo cual implica que la vida humana es un milagro. No se puede desaparecer ese milagro. Y no me estoy refiriendo, Raúl, a la religión ni católica, ni budista, ni ninguna otra. Me estoy refiriendo a una realidad viéndolo fríamente desde una perspectiva matemática. No y no a la eutanasia. Maestro, Admirable. mira, esto te da, Admirable. porque esas 4 letras, vida, para que lo retomes, Sí. casi hasta que nos digas un poema, mi querido Raúl. Eso te lo dejo a ti. Sí. Por favor. Gracias, queridísimo y fraternal amigo. Lo que acaba de decir Federico
me recuerda la autobiografía de Gandhi, donde él manifiesta que en ciertos espacios de la religión hindú o hinduista, los campesinos al caer la tarde se tienen que cubrir con un tapabocas porque no vaya a ser que accidentalmente se tragan un mosquito, y el mosquito es vida. Entonces, maravilloso, ¿no? Esto está en la autobiografía de Gandhi. Pero retomando un poco el aspecto jurídico, Federico hablaba, igual que tú, de la imperiosa necesidad de que el legislador no legisle al vapor, no haga barbaridades. ¿Cómo lo podemos impedir? Pues ya es un tema hasta político-democrático. Pero yo propondría, como un primer paso o como uno de los primeros pasos, una reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 71 de la iniciativa y formación de las leyes dice que las iniciativas presentadas por el presidente, solo se refiere al presidente, por las legislaturas de los estados, solo se refiere a estas, o por las diputaciones de los mismos, solo se refiere a ello, pasarán desde luego a comisión. Muy bien. Yo, presidente, envío una iniciativa y la van a recibir los diputados con una gran rechifla o con aplausos según las fracciones parlamentarias, etcétera. Pero esa iniciativa va a ser vista por gente que sabe, como decía Ortiz Quesada. Sin embargo, solo se trata de presidente, legislaturas de los estados y diputaciones de los mismos, porque el 72 dice: todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, escuchándose u observándose el reglamento de debates. Pero allí no hay una comisión especial, ahí no hay especialistas que se encarguen de analizar esto con el debido cuidado. Entonces yo propondría que lo que atañe al presidente y demás que ya cité también corresponda a diputados y senadores en todos, absolutamente en todos los casos. No solo que tengan asesores personales, lo cual se ha prestado en la realidad pues a prácticas odiosas, es decir, soy senador o soy diputado, tú acabas de ser senador, ya la usanza de Europa, permíteme que te siga diciendo señor senador, porque lo fuiste y lo eres y permanentemente. Es una tradición parlamentaria y política muy importante. Pero tú sabes muy bien, como senador que fuiste, que tus colegas pueden tener, igual que los señores diputados, legisladores todos, pueden tener asesores, lo cual se presta, pues en fin, a concesiones, a favoritismos, etcétera. No, que haya grupos oficiales pagados por el Estado, que sepan y que se consulten las universidades, que haya un puente de unión entre las legislaturas de los estados y naturalmente el Honorable Congreso de la Unión y las universidades, academias, centros de estudio, y donde se vea en la medida de lo posible que no haya filtraciones políticas, que no haya favoritismos. Esto es vital, pero se podría empezar, creo yo, por una reforma que me parece al texto constitucional, porque yo veo, salvo opinión muy respetable en contrario, hay un grave vacío. Bueno, es verdaderamente un banquete intelectual, es un privilegio, como antes ya lo dijo el maestro Ortiz Quesada, que podamos escuchar estas doctas opiniones, estas reflexiones. Ustedes imagínense lo que el maestro Ortiz Quesada y Raúl Carrancá han estudiado, han vivido, han tenido como experiencia, y hoy los que convivimos con ellos y lo estamos escuchando tenemos un privilegio extraordinario. En minutos nos transmiten experiencias de vida, experiencias extraordinarias que ellos tienen en su pensamiento. Por eso, en esta segunda parte del programa, es fundamental que ustedes, que nos honran con su presencia y nos escuchen, reflexionen, tengan en cuenta todas estas posibilidades, porque después de un corte vamos a considerar esta última parte del segundo programa en una serie de conclusiones y de reflexiones muy importantes, porque debe haber para cada uno de nosotros una enseñanza, una transmisión de conocimientos, una serie de experiencias que yo le diría al maestro Ortiz Quesada, porque todavía sigo impresionado con esa última parte de su intervención sobre
la vida, expresiones que no he oído en otras personas que son tan importantes. Y le digo, doctor Diz Quesada, yo tengo un hijo médico. Muy bien, sí lo conozco. Extraordinario, un cirujano de todo esto, torácico, que está en la Universidad de Cincinnati y maneja la cirugía robótica. Es egresado obviamente de la Universidad, de la Facultad de Medicina nuestra, ¿no? Entonces, tuve alguna vez el privilegio de que hiciéramos un programa juntos, aquí. Qué bonito. Y hablamos precisamente del aborto, y él decía en ese programa, como médico, que quién representaba la voz del producto. Dice, cuando todos han opinado ¿Quién y que se va a dar el aborto, ¿quién oye a ese producto? Y entonces me hace usted recordar con mucha emoción esta cuestión, porque la vida, maestro, yo quisiera darle otra vez el uso de la palabra para insistir en esto que es tan importante, porque bueno, ya hablamos de la legislación, de todo esto de señores, pero es un privilegio escucharlo, maestro. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. La vida es sagrada y eso se nos debe de meter muy en la cabeza. Hay una anécdota que les voy a platicar de lo sagrado de la vida. En 1945 se lanzó la bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima. Miles de muertos. El director del proyecto Manhattan, que hizo la bomba atómica, fue el doctor Oppenheimer, un físico muy notable, y como físico dedicado a la física, y a partir de sus descubrimientos se hizo la bomba atómica. Cuando vio lo que había pasado, cambió radicalmente. Él dice, me he convertido en la muerte. Y eso le dolió tan profundamente, porque una cosa es estar en el papel diciendo, claro, sí, que se muera, que no se muera, claro, y otra cosa es vivirlo. Me he convertido en la muerte, y a partir de ese momento, este hombre tan brillante comenzó a declinar. El mismo general Eisenhower, cuando regresa para la presidencia, Truman lanzó la bomba atómica. Él estaba tan impactado que no quiso saludar al presidente. Siendo nombrado presidente Eisenhower de los Estados Unidos, llega Truman a saludarlo y le quita la mano. Porque le da asco saludar a un hombre que mandó una bomba atómica. Y esto es que es una cosa, y lo menciono como ejemplos, porque una cosa es decir, sí, que se apruebe la eutanasia, y otra cosa es hacerlo. A ver, bájense ustedes, legisladores, acompáñenme, vénganse conmigo a ver cómo muere un paciente, véanlo morir, van a ver cómo cambian, Esto es dolorosísimo. La vida es sagrada y uno debe cuidarla, la vida de los niños. Bueno, a ustedes les ha pasado, sin ir tan lejos, cuando tiene un ser humano querido, mamá, papá, hermano, amigo, que se muere, ¿cómo sufre uno? No se puede proceder aquí tan superficialmente. Hay necesidad, como dice mi querido amigo y maestro Raúl Carrancay Rivas, hay necesidad de legislar, sí, pero que se legisle sobre bases de realidad, tomando en consideración lo que pasa y tomando en consideración a los que están allí en la trinchera viendo morir a los pacientes. Es impresionante estos conceptos, esto que mencionaba el doctor Diz Quesada de Oppenheimer, nos puede permitir llegar a una conclusión. Vamos a ir a un corte, que es impresionante, y yo lo sintetizaría, maestro, con la venia de usted, para decir, vivir la muerte, que es lo que le pasó a ese Oppenheimer, es lo que le puede pasar a un médico, y que llevar a un legislador, a un político, a que vea, sea parte de eso. A ver, usted con su mano igual que yo le vamos a bajar aquí, y que lo vea morir. Es
es algo que supera, como dije antes, esta realidad. Vamos a un corte y regresamos con ustedes para esta última parte, para hacer algunas conclusiones con los distinguidos maestros que nos acompañan. Muchas gracias por permitirnos llegar a su hogar. Hemos llegado a esta tercera parte y última del programa. Como ustedes lo han visto, y ustedes que sé que siempre tienen esa lealtad y fidelidad para ver los programas, recuerde que Derecho Familiar se transmite los lunes de 8 a 9 de la mañana y ese mismo día de 20 a 21 horas, y el sábado de esa semana de las 9 a las 10 de la mañana, es decir, 3 veces usted puede ver la emisión. Este programa lo verá en próximos días por el canal 112 de Cablevisión, en Sky 639, en Dish 731 y a nivel internacional por internet en www.scjn.gov.mx, en que, como ustedes lo saben, tenemos un auditorio cautivo de 6 millones de personas, pero además lo convoca a usted a que lea el espacio periodístico que se publica en El Sol de México los domingos, en la sección dominical, donde tengo el privilegio de escribir esta columna que se llama Derecho Familiar, que se reproduce en los 70 diarios de la organización editorial mexicana, la más grande de América Latina, y que normalmente, cotidianamente, los domingos previos al programa de lunes, nos referimos a lo que va usted a ver al día siguiente. Por eso será importante siempre hacer este seguimiento, que usted nos escriba, que nos llame, porque este es un programa, como lo he reiterado, que gracias a que usted nos ve, estamos siempre en ese ánimo. Estamos ya en el camino de cumplir 4 años de estar al aire en el canal de la transparencia, y siempre procuramos traer para ustedes los temas de vanguardia, los temas más importantes, como hoy, que tocan las fibras más sensibles de la familia, sea cualquiera su clase económica, social, cultural, de personas del mismo sexo, una gran familia, sea de concubinato, de cuestiones de hecho, de amaciato, de lo que usted quiera, pero finalmente una familia por adopción, por inseminación artificial, pero ahí está siempre latente. Por eso este programa es tan visto y tan popular, tan trascendente. Yo le pediría al maestro Raúl Carrancay Rivas que nos haga el honor de alguna manera y como un mensaje para ustedes, algunas conclusiones, maestro, para la distinguida teleaudiencia. Gracias. Decía el doctor Ortiz Quesada que no se muere solo, se muere con los otros, en el sentido de que mi muerte le afecta a los otros, y dejar hijos, dejar parientes próximos, padres, hermanos, pues es terrible como lo ha manifestado. Esto me lleva, y lo someto a la reflexión de nuestro auditorio, a lo siguiente. Este autor tan importante que citó Federico, Arthur Koestler, el autor del Cero y del Infinito, este autor tan notable, manifiesta junto con Camus, Albert Camus, en un libro intitulado La pena de muerte, no a la pena de muerte, manifiesta su aversión a todo lo que vaya en contra del aniquilamiento de la existencia, de la vida. Ambos escritores así lo dicen, pero Koestler, en su obra, maneja un concepto del que alguna vez hablamos muy a fondo el maestro y yo, el de la otredad. Es decir, yo me hago un daño y no solo me lo hago yo. Tiene que ver con el suicida, ¿no? Fundamentalmente. No, yo me voy a matar, es mi vida. No, es la vida también de los demás, porque yo estoy en los otros. Tal vez sea una forma de analizar el amor dentro de esta prédica que ha caracterizado los más profundos ideales del occidente. Ámate a ti como amas a tu prójimo, o ama a tu prójimo como a ti mismo.
pero ese amor está en el prójimo, y yo creo que en las familias debe esto de darse, como lo decía Federico, con la mayor profundidad, en el sentido de que tratándose de algo tan importante como la muerte, y anverso y reverso de la misma moneda, muerte y vida, y tratándose de algo tan importante como la vida, debo pensar en los otros y debo estar siempre relacionado con los otros. Entonces, este vínculo de unión, de amor, de solidaridad, de altruismo, como decía yo hace unos momentos, puede ser una guía orientadora, no legal, sino espiritual, moral, para que quien tenga en su familia algún problema tan severo como este, lo consulte con los que saben, con los médicos, con los sacerdotes, incluso decía Federico, con los consejeros espirituales y sobre todo con su propia conciencia. Porque oyendo lo que ha dicho el maestro y que nos ha impresionado profundamente a Julián y a mí, llego entre otras muchas a una conclusión. Tenemos una conciencia que muy a menudo taponamos, obstruimos, y si escuchamos con claridad la voz de la conciencia y dejamos que se exprese desde lo más profundo, jamás, nunca, con base en lo que ha dicho el maestro, esa voz hablará de la muerte, siempre hablará de la vida, e incluso en el tránsito final, los más grandes pensadores, las más grandes religiones han descorrido el velo sobre un misterio, pero sobre un misterio donde hay vida permanente y que no se acaba. Eso es lo que yo podría reflexionar sobre el particular. Muy importante, maestro, y bien comparto contigo esa expresión de cómo gratamente nos ha dejado el maestro en esas reflexiones, porque el doctor Ortiz Quesada, el jurista, a veces se desentiende de esa realidad y se le hace fácil escribir normas que no van a tener una aplicación adecuada. Pero además, usted ha tocado un punto muy importante, que es la vida, pero no solo la vida del ser humano, sino el concepto integral de la vida, que es importantísimo porque se habla de la vida animal, de la vida vegetal, obviamente la vida humana, y entonces es algo que toca las fibras más sensibles y que seguramente, como yo lo he disfrutado con la presencia de ustedes y sus reflexiones, las personas que nos ven ya en esta última parte del programa, les gustará mucho saber que usted, así de su reflexión, de su sentimiento, nos haga una conclusión, porque es un privilegio sobre todo haber logrado conjuntar, hacer 2 programas sobre esta materia que tendrá una gran difusión a nivel nacional e internacional y que moverá a reflexión. Y yo les diría a ustedes, en el momento que los correos electrónicos empiecen a llegar de las gentes que siempre nos escriben, igualmente ustedes los van a conocer, porque en un momento dado ellos piden dialogar a través de este medio con las personalidades que nos acompañan. Entonces, doctor, si usted es tan amable de decirnos, es suya toda esta experiencia y dejarnos todavía más enseñanzas. A principios del siglo se escribe un libro que se llama La decadencia de Occidente, que lo escribe Oswald Spengler. Más recientemente están los libros de Richard Tarnas y de Jacques Barzun sobre el auge y la decadencia, y un poco señalando lo que ha pasado en Occidente, en donde se ha dejado de pensar. Y el dejar de pensar en estos temas es una manifestación de decadencia. Yo siento que es muy importante que nosotros sigamos insistiendo en lo sagrado de la vida humana y platiquemos con nuestros amigos abogados, médicos, juristas, sacerdotes, religiosos, porque yo estoy a favor de la vida humana, insisto mucho en ella. No podemos darle la espalda a la vida humana, porque darle la espalda significa darnos la espalda a nosotros mismos. Nosotros somos vida. Y afortunadamente estamos aquí platicando de estos temas y tratando y siguiendo, luchando por la vida, con todo cariño, porque no tenemos otra cosa. O es esta vida o es esta muerte. Bueno, breve, todavía lo hace más agradable el maestro, porque aquí estamos
llevando para ustedes este tema de la eutanasia y las familias mexicanas, que seguramente, así como el maestro Carrancá bien lo ha expresado, ustedes tendrán que reflexionar, tendrán que pensar ahí en su hogar, tener el privilegio de tener mamá, papá, los parientes. Ojalá no haya personas enfermas que en un momento dado entristecen la vida familiar, pero si es así, aquí está el ejemplo, está la enseñanza, está la reflexión del maestro y del maestro Carrancá y Rivas sobre esta cuestión de la vida tan importante, y como bien decía el maestro Raúl Carrancá, él que ha sido un defensor extraordinario de la vida, porque ha sido de los que con más denuedo han defendido el que no se aplique la pena de muerte, es fundamental, y hoy, con la grata presencia, la sabiduría del maestro Ortiz Quesada, estamos redondeando esto, porque de alguna manera a los abogados nos hace falta, maestro, reflexionar en eso. Porque poco, mi querido Raúl, en las aulas se hace una vibrante discusión o un tema tan importante como sencillamente lo ha explicado el maestro Ortiz Quesada, de la vida, que es, y para un penalista tan distinguido como tú y que has dado la lucha en todos esos foros, es fundamental, porque hablar de la muerte, y como tú señalabas antes, hablar de la vida y hablar de que soy porque tú estás, porque tu vida está ligada a tu familia, y en un momento dado, ¿qué va a pasar cuando desaparece uno de los miembros de esa familia, ¿no? Entonces, seguramente que ustedes reflexionarán con nosotros sobre este tema tan importante, porque, bueno, empezamos con la eutanasia y las familias en México, y hemos llegado a una cuestión que se destila, que se purifica, que se deriva de todas estas valiosísimas opiniones, que es la vida. La vida que en 4 letras se encierra, pero que es tan profunda que seguramente el maestro Carrancá y Rivas, antes de irnos, tendrá algo que agregar a lo que ha dicho el maestro Ortiz Quesada, porque yo estoy gratamente impresionado, emocionado. No sé, mi querido Raúl, ¿qué más podrías decir del maestro? Me acojo a Gracián. Si breve, bueno. Entonces, él habló de la vida vegetal, de la vida animal y de la vida humana. ¿Qué pasa con la vida mineral? Entonces recurro a un gran escritor de la generación del 98, Ángel Ganivet, autor de un libro maravilloso que se intitula Granada la Bella, y del Ideario en español, que es un formidable texto histórico, espiritual y moral. Y dice: si vida y sueño son, si vida y sueño, permíteme un momento, si vida y muerte son sueño, si todo en la vida sueña, yo mi vida de hombre diera por soñar muerto en la piedra. Es a lo que nos ha llevado Federico. Las piedras también tienen derecho a participar de este milagro prodigioso, porque somos polvo de estrellas. Es lo único que puedo decir con humildad. Maestro, lo único es, seguramente el maestro Ortiz Quesada ahora no podrá quedarse callado frente a este poema casi que nos ha expresado Raúl, y es tocando ese otro punto del reino mineral. Raúl tiene mucha razón. Total. Si nosotros hacemos un análisis de la evolución del mundo y del ser humano, nos vamos a dar cuenta que somos polvo de estrellas. En realidad no es una frase nada más poética, sino nosotros venimos de las estrellas y estamos siempre luchando por regresar a ellas. El hombre, se dice, es un dios caído de los astros. Qué hermoso. Bonito. Bueno, pues, como les dije antes, realmente ha sido un privilegio extraordinario para el canal judicial, para el programa Derecho Familiar, diferente a todos los que ustedes ven en este sistema de televisión, y siempre con la grata presencia, la sabiduría, la sencillez de estas personalidades que son tan grandes, y precisamente esa grandeza los hace ser sencillos,
transmitirnos con palabras tan simples que no se requiere ir a otros foros o a consultar libros para entender. Y maestro Ortiz Quesada, yo le agradezco sinceramente, muchas gracias, en nombre del señor presidente de la Corte, del propio Enrique Rodríguez, que es el director del canal judicial, y el mío personal, porque gracias. Su tiempo, su sabiduría ha quedado aquí grabado para siempre, y seguramente que las personas que nos ven nos van a pedir que lo volvamos a invitar, y lo vamos a hacer con mucho gusto. Y a ti, mi querido Raúl, Maestro, que no hay palabras para expresarte, como siempre, nuestro agradecimiento. Igual, querido doctor. Entonces, a ustedes que nos permiten llegar a su hogar, muchas gracias. Esperamos verlos en otro programa de Derecho Familiar.